Hola, ¿cómo están? Este es el primer episodio de No sé qué hacer. Y bueno, antes que nada, les quiero pedir una gran disculpa porque la calidad del audio no es lo más buena. Tuve por ahí algunos inconvenientes, empezando porque ese día estaba lloviendo, entonces por ahí se colaba el ruido de la lluvia. Además de que uno de los dos micrófonos, que no eran micrófonos, más bien eran audífonos, no captó el audio. Entonces, la verdad es que el audio está pésimo, a mi parecer, pero espero que sea escuchable. En este episodio platicamos con el doctor Fernando acerca de lo que es estudiar medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP. Platicamos un poco acerca de las materias que él tomó. Platicamos acerca del rumbo de la carrera, acerca del internado, acerca de las prácticas sociales y un poco de lo que pasa después de la carrera, el campo laboral y muchas otras cosas más. Espero que lo disfruten. Me gustó mucho la plática. Se me complicó un poco la edición, pero bueno, es lo que se pudo hacer. Entonces empezamos en 3, 2 y 1. No sé qué hacer, episodio 1. Por fin se me hizo iniciar este proyecto, este podcast que venía con la idea desde hace algunos meses y por fin lo puedo implementar. El día de hoy estoy con el doctor Fernando. Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bien, estamos el día de hoy para platicar acerca de medicina. Entonces le hacemos el agradecimiento por tener el tiempo y darnos el espacio para estar aquí y para comentar un poco acerca de lo que es estudiar medicina. Entonces, dado que es una carrera que es demandada, yo no tengo un dato exacto, pero tengo entendido que es de las carreras más demandadas en general. Entonces, eh, puede haber alguna persona a la que le sirva y esperemos que sea así y que este podcast sea de su agrado. Empezamos preguntando más o menos cómo es la carrera, porque después de pasar el examen, después de quedar en la universidad, ¿cómo es estar dentro de la carrera de medicina, doctor? Pues una carrera debe ser difícil, todas las carreras depende el área en que te encuentres, pero cuando haces algo que te gusta, pues no se te hace tan difícil. Obviamente todo requiere dedicación, esfuerzo y constancia. Entonces una persona que entra a la carrera de medicina, pues ya sabe que va a tener que estudiar bastante y tiene que ajustarse a los horarios, y poner todo de su parte para poder salir adelante de esta escuela. Sí es difícil al inicio, porque tienes que aprender muchas cosas, debes aprender lo básico, y después, como vas avanzando, pues ya vas enfrentándote a las enfermedades, las clínicas, todo lo que te van enseñando y hasta que terminas, pero generalmente cuando terminas no estás preparado para ejercer ya la carrera, tienes que cumplir todo el proceso del internado y del servicio para poder ya estar así capacitado para poder enfrentar a los pacientes. Claro, Sí es importante la preparación, pero sí no es difícil si es algo que te gusta. Si es algo que no te gusta, pues sí se te va a complicar. pero es bien sabido que es exigente, ¿no? En las materias, en la carga de trabajo que tienen. Siento que es muy sonado eso. Y no sé, quisiera indagar un poquito más en eso. Más o menos, ¿cuáles son las carreras que toma un médico? Digo, por supuesto, tienen que estar relacionadas con biología, con el área de la salud, con estudiar el cuerpo humano, pero no sé si recuerda exactamente algunas de las materias que usted llevó a lo largo de Sí, su hay carrera. cosas básicas que debes aprender. Cuando iniciamos, bueno, en mi generación, cuando iniciamos, pues eran las materias de anatomía, de fisiología, de biología, de química, farmacología. Eso era lo básico. Ya posteriormente entras al área del
la revisión de las materias por aparatos, entras al aparato respiratorio, digestivo, urinario, nervioso, el sistema óseo. Entonces tienes que estudiar, sigues estudiando tanto la anatomía como la fisiología, ya se integran. Y al final entras en el área de la nosología. La nosología es el estudio de las enfermedades, y entonces las neumonías, los problemas digestivos, los problemas urinarios, ya enfocados específicamente en cada área y en cada enfermedad. Entonces ya hasta entonces, pues ahora sí tienes contacto con las enfermedades, y en la práctica, cuando vas ya en los últimos semestres, pues te invitan a participar en los hospitales donde puedes ver ya al paciente. Entonces, antes, aunque te pongan un paciente, no vas a saber qué hacer. Claro. Aunque tengas ya el conocimiento y las categorías en la anatomía, pues no sabes realmente lo que tiene el paciente. Ya hasta que integras todo el conocimiento básico, ya puedes saber lo que tiene un paciente. Y al final, pues tienes, como te decía hace rato, tienes que hacer el internado. El internado es un periodo de un año en el que vas a alguna clínica, algún hospital, y estás bajo la tutela de los médicos especialistas. Entonces tú ahí aprendes igual a atender a los pacientes, y ya después de ese año de internado tú te vas al servicio social. En el servicio social tú te vas a una comunidad, generalmente estás solo, si acaso otro médico, algún dentista, pero ya en una clínica ya responsable totalmente de esa comunidad. Entonces ahí ya desarrollas la práctica que tuviste en el internado y de los conocimientos que adquiriste en la escuela. Ya me lo imagino como que al inicio de la carrera presentan todo el marco teórico, hacen los cimientos con los conocimientos para que poco a poco los estudiantes se vayan adentrando con los pacientes. Y se me hace muy interesante, pero también en el internado estaba checando un video en YouTube acerca de una experiencia más o menos en el internado, y contaba que es demasiado exigente porque es estar haciendo favores, por así decirlo, o estar al pendiente de lo que los demás doctores de más alto mando necesiten. Entonces no sé qué tan fuerte sea esa experiencia. Sí, depende de dónde lo realices. Por ejemplo, si vas al hospital de San José, por decirlo así, aquí en Puebla, ahí está el médico especialista, el de base, están los residentes. Entonces un médico interno pues no va a hacer mucho. A diferencia que si te vas a algún hospital, alguna clínica, donde nada más está el médico de base y ya después sigues tú como médico interno. Entonces en ese hospital donde no está el médico de base, tú vas a hacer todo. Tú vas a atender partos, tú vas a entrar a cirugías, tú vas a hacer curaciones, vas a dar consulta. Entonces ahí sí realmente ejerces la medicina. Obviamente tienes que hacer notas, tienes que llenar formatos, estudios, tienes que recabar todo, pero a mi juicio sí aprendes más cuando vas a un lugar donde no hay tantos médicos en preparación antes que tú, o sea, donde tú vas y realizas todo. Obviamente hay hospitales donde aprendes más porque las especialidades son mayores en algunos hospitales ya de tercer nivel, o sea, de varias especialidades. Si vas a uno que es básico, donde hay ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna, pues vas a aprender eso, pero te da más oportunidad de aprender en un lugar donde no hay tantos médicos o no hay residentes, no hay médicos haciendo la especialidad. Ya, muy bien. Nos contaba que después de este internado son las prácticas de servicio social. Entonces nos comentaba que usted va a una comunidad y ahí presenta sus prácticas. ¿Qué son exactamente las prácticas? Pues ya es la consulta, ya tienes que cubrir los programas del sector salud, como es la vacunación, como es el control de mujeres embarazadas, el control de pacientes en planificación familiar, ver que se cumplan las normas de sanidad, como clorar las cisternas, ver que haya letrinas, ver que la comunidad sea pues limpia, saludable. O sea, tienes que cubrir todos los programas, y aparte tienes que dar ya la consulta en una clínica rural.
Te van a llegar partos, te van a llegar curaciones, quemaduras, heridos. Y obviamente los enfermos de las enfermedades comunes, ¿no? Gripas, Claro. diarreas, problemas intestinales, problemas urinarios, o sea, todo tienes que verlo ya. Dar la consulta y además pues, ver que se lleven a cabo esos programas que te comento. Ya, muy bien. En ese caso ya sería ahora sí ser más o menos un doctor, ¿no? Sí, ya haces la función del médico, desde el internado, porque ya tienes que atender a pacientes. Pero ahí estás, como te decía, pues al lado del especialista, ¿no? Si fallas en algo, pues está el especialista para Sí. corregirlo. En una clínica ya no tienes a nadie. Y en ocasiones se tocan lugares muy alejados, ¿no? De 2, 3 horas de algún hospital. Entonces sí tienes que atender ahí y pues ingeniártelas para sacar adelante a los pacientes. A un paso lo debes atender sin problema, porque no puedes equivocar y si te Sí, equivocas pues tienes que trasladarlo claro. al hospital más cercano, pero pues por eso es para que tú mismo aprendas y forjes también tu carácter ahí como médico, porque sí, a veces las comunidades te apoyan, pero hay otras que no. Entonces sí es importante pues, saber lo que es la medicina y saber relacionarte con las demás personas. Muy bien. Y acabando ya el servicio social, ahora sí dan el título, ¿no? De médico general. Pues depende de las escuelas. Aquí en la UAP es médico cirujano y partero. Ok. Hay otras escuelas que son licenciatura en medicina, Ok. y otras médico general. Entonces depende de la escuela, pero sí, en realidad ya te titulas como médico. Perfecto. Y después ya es decisión del alumno, del médico, del profesionista, adentrarse en una especialidad, ¿no? Puede ir por ese camino y qué otros caminos puede tomar. Sí, un médico, pues lo ideal es que se gradúe, se titule y pronto haga una especialidad. La especialidad, pues ya tú mismo, a lo mejor ya tengas el deseo de alguna especialidad, pero finalmente lo que es la práctica en tu internado y el servicio es lo que te orienta más hacia alguna especialidad. Entonces, si, como te decía, si estuviste en un área donde no sabía las 4 materias básicas, tampoco te orientas por alguna, pero si estuviste en una donde haya, por ejemplo, el servicio de otorrinolaringología, neurología, así otras que no son tan comunes o tan demandadas, pues te vas hacia esa especialidad. Pero sí depende del gusto que tengas por la medicina Sí. y el área que más te guste. Entonces, como te decía, sí, lo ideal es que alguien se gradúa y empiece ya a ver lo de la especialidad. Entonces, para esto, pues tienes que hacer igual el examen. Hay un examen donde te envían, si lo apruebas, te envían a algún hospital y haces tu preparación como médico especialista, que generalmente son de 3 años. Entonces, Ok. y ya la materia que te haya gustado. Hay otras cosas que puedes hacer, como son las maestrías. Las maestrías pues ya son diferentes, pueden ser de salud pública, de administración de hospitales, puede ser pues, cualquier otra cosa, Sí. de genética. Entonces ya no tanto a la área clínica, sino más a lo administrativo. Entonces sí es importante especializarse. En mi caso, que no tengo especialidad, yo soy médico general, pero aún así tienes que buscar pues, tener mayor conocimiento. Debes hacer cursos, debes estar pues, en foros, debes estar aprendiendo más, porque Sí. mientras más aprendas, mejor va a ser tu atención hacia los pacientes y vas a estar preparado para atender pues, cualquier enfermedad. Entonces, sí es importante la preparación. Y ya hay quienes se especializan más y hacen el doctorado, aparte de la especialidad, algún doctorado. Puede haber, por ejemplo, alguien que sea cirujano, puede haber cirujano de corazón y algo que es más especializado en cardiovascular. Entonces, el proceso de aprendizaje no termina de estar preparándose. Claro. Este, y nos comentaba que para la especialización son más o menos 3 años, pero antes del inicio de la carrera, al final de las prácticas, ¿como cuánto tiempo es? Porque tengo entendido que estudiar medicina es un proceso muy largo. Entonces, ¿como cuánto tiempo es desde el inicio de la carrera hasta las prácticas?
Pues sí, en mi generación pues era fácil entrar a la escuela de medicina. En mi generación pues hacías un examen, pero pues no era en realidad como algo pesado. O sea, todos los que hacíamos examen lo pasábamos y la inscripción era pues regalada, 5 pesos la póliza de inscripción. Ok, Entonces no era así como un reto. En la actualidad pues, ya tienen el examen de admisión sí, y ya seleccionan algunos alumnos, ¿no? Entonces, en mi generación, pues los grupos eran de 70 alumnos y mi grupo era el S, del abecedario. Pues muchísimas imagínate personas. una generación de 1500 o 2000 personas, Sí, o sea, era demasiado. Entonces, los estudios de la UAP eran 5 años, son 5 años, ok, y el año de internado y el año de servicio. Entonces, ahí estás hablando de 7 7 años. años. Entonces, nadie termina el servicio y ya está a la puerta la especialidad. Entonces, tienes que hacer el examen, que no te pierdes un año más. Y Ok, luego los 3 años, entonces estamos hablando de 10 11 años en los que tienes que estudiar para ser ya un especialista. Ahora si te especializas más, generalmente los que se especializan más, pues ya están trabajando, ya están en alguna institución y más adelante hacen una subespecialidad, o una especialidad mayor. Entonces otros 2 años de especialidad. Entonces, y como te decía, los cursos que tienes que estar actualizándote, teniendo conocimiento nuevo y no dejas de estudiar. claro, es un camino de constante aprendizaje. Y bueno, terminando ya sea una especialidad, ya sea las prácticas, para la oferta del campo laboral, ¿es relativamente fácil conseguir trabajo? Pues a mayor especialidad, más fácil te puedes Ok, colocar, ¿no? Entonces, generalmente quienes hacen la especialidad, pues sí encuentran un trabajo o pueden tener ya pues, su clínica en su sí, consulta particular. Como médico general también hay trabajo, entonces eh, cuando yo estaba pensando qué estudiar cuando era ok, el bachiller, pues en el tríptico que nos daban, todo era en papel, no había cosas sí, digitales. Decía al final de toda la información, decía, para un buen médico siempre habrá trabajo. sí, Pues yo me quedé claro, con esa idea, ¿no? Entonces sí es importante el conocer. Sí, si tú eres un buen médico, si obtuviste el conocimiento necesario y te sigues alimentando así en cuanto a la educación, pues vas a tener trabajo. Entonces yo afortunadamente aquí pues tengo trabajo, siempre tengo trabajo. Ah, eh, y hay médicos generales también que no se especializaron que también tienen trabajo, ¿no? Entonces no falta el trabajo. O sea, a lo mejor si requieres comodidad, pues no vas a salir a los lugares donde hay trabajo. claro, En la Secretaría de Salud, yo fui a la Secretaría de Salud, pues ya me había casado, ya tenía responsabilidades, me ofrecían un lugar pues alejado a 13 horas de aquí, nada más venía yo un día cada 15 días. Entonces no me convenía, no ¿no? más Entonces, complicado. te digo, o sea, sí hay trabajo para una persona que empieza, por ejemplo, un médico que recién salió de la escuela y se tituló, y hace para las comunidades, puede progresar, ir progresando hasta que tenga ya trabajo en un centro de salud cercano a la ciudad, ¿no? Entonces, sí, no hay falta de trabajo. Bueno, yo Perfecto. es lo que yo siento, ¿no? Y de mi experiencia, lo que he vivido es que hay trabajo siempre. La cosa es que tú quieras aceptarlo y ya que estés en un trabajo, pues lo sepas cuidar y obviamente pues es con confianza hacia los pacientes, ¿no? Si el paciente confía en mí, va a regresar y va a Claro, recomendarme con otras personas. Si soy más médico, pues entonces, aunque esté yo en un lugar muy bonito, bien equipado, pues no voy a tener trabajo. ¿Por qué? Porque no doy, sí. no tengo la expectativa de los pacientes, pero el trabajo ahí siempre. Muy bien. Y bueno, ya para ir concluyendo y terminando esto, ¿cómo describiría usted estudiar medicina en 3 palabras, en algunas palabras? Pues debes tener dedicación, debes estar dedicado a lo que decidiste estudiar, ¿no? Hay cosas que te pueden distraer y más ahorita. O sea, sí puedes dejar en cualquier momento la escuela si te llama la atención otras cosas, ¿no? Había un maestro que decía, no puedes dejar la carrera trunca
porque quedar una carrera trunca es quedarse a la mitad de nada, ¿no? Entonces sí debes terminar, o sea, la dedicación es importante, desde que inicias hasta que terminas, debes estar preparando. La otra pues, es el amor a lo que haces, ¿no? Si no te gusta lo que haces, pues se te va a dificultar, y si eres malo para hacerlo, pues más se te va a dificultar. Sí, Entonces la dedicación, el amor por tu trabajo, y pues al final de cuentas es un servicio. Esta carrera es de servicio, ahora que estuvo lo de la pandemia, o está todavía. sí, Muchos decían, pero ¿por qué sigues siendo trabajar? No te arriesgas. Pero pues es el sentir de uno, o sea, no puede uno dejar el trabajo porque estamos ayudando a las personas. Entonces siempre nuestra intención como médico, cuando viene un paciente, es ayudarle a salir adelante de salir de su enfermedad. A lo mejor el dinero sí es importante, porque te da la manera de vivir, pero al final de cuentas el ayudar a las personas es también algo que te motiva a seguir trabajando. Entonces la dedicación, el amor por lo que haces y el servicio que das es lo más importante, pues para mí. A lo mejor habrá otros médicos que vean otros factores así como importantes, pero para mí es eso que te acabo de comentar. sí, eso que menciona acerca de la vocación y el amor por lo que uno hace, creo que se ve muchísimo en los médicos y por supuesto habría que agradecer mucho más la labor que ustedes hacen y más por ejemplo en esta situación con la pandemia, creo que se muestra mucho más cómo los médicos logran sostener a la sociedad. Entonces, también siento que es importante hacerle ese reconocimiento a usted y su trabajo. Y pues me parece que es todo algo que quisiera añadir, algún saludo, despedida, algún publicidad, darse a conocer, lo que sea. Pues no, nada más quisiera pues exhortar a los jóvenes, creo que les va dirigido a los jóvenes, Sí, que pues el tomar una decisión para elegir una carrera pues es algo muy importante. Es de las cosas más importantes que van a decidir en su vida. A lo mejor el casarse, el saber dónde van a vivir, cuántos hijos van a tener, también es importante. sí, Pero elegir una carrera pues sí es lo básico, lo primordial, porque pues de eso van a vivir. Si es que terminan una carrera, de eso van a vivir. Y si lo hacen bien, pues seguramente tendrán éxito, ¿no? El éxito que ellos quieran. Entonces, sí, pues yo les pido que pues elijan bien, claro. elijan bien algo que les guste, algo que les agrade y que sean dedicados. Ahorita pues ya no es la misma situación que antes, ¿no? Entonces, como te decía, cuando yo entré pues era todo fácil, ¿no? Y ahora pues hay mucha competencia. Entonces el que esté mejor preparado pues es el que va a salir adelante. Entonces, aparte de su carrera, deben saber otras cosas. Si saben algún idioma, si saben algún oficio, si saben otra cosa, pues les va a ir mucho mejor. Y ya que estén titulados, pues no es que ya hayan terminado todo, deben seguirse preparando. Sí, claro. Entonces, hay ocasiones en que las circunstancias nos limitan a hacer algunas cosas también. Entonces, si no nos ponemos como meta el terminar y después trabajar en lo que hacemos, pues perdemos la brújula y pues a lo mejor nos casamos antes de terminar la escuela, no tenemos hijos antes de terminar la escuela, en el caso de las mujeres, e interrumpen su ciclo de formación. Entonces sí es importante ponerse una meta y que sean dedicados en esto y pues que elijan bien, elijan lo que les gusta y ya una vez que estén en ello, pues hay que aprovecharlo, porque no todos tienen la oportunidad de Sí, estudiar. de estudiar. Y ahora que hacen el examen de selección, pues también muchos quedan fuera. Y para los que no estudian, para los que no están estudiando, pues también es importante el poder desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? O sea, si alguien ya no quiere estudiar, pero va a tener un negocio, si se dedica a la mecánica, si quiere tener una tienda, o sea, pues que trate de ser lo mejor, ¿no? Sí, Para que claro. también tenga éxito. Mientras más esté preparada la gente, pues mejor resultado va a tener. Y la educación es lo más importante. Entonces vemos que hay tantos problemas en la actualidad que se resolverían si estuviéramos educados, ¿no? Entonces sí es importante el educarse. Si uno se educa, pues seguramente sus hijos van a educarse también. Si uno termina una carrera, sus hijos van a terminar una carrera también. Sí, por Entonces es supuesto. una cadena.
de éxito y pues desde ahorita hay que tomar la decisión. Pues doctor, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, por darnos este espacio. Lo aprecio mucho y también el mensaje que dio me pareció magnífico. Con esto yo creo que podemos concluir esta entrevista, esta plática. Y pues sí, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, sí, para servirles en cualquier otro momento, estoy aquí a su disposición. Por supuesto, muchas gracias. Nos vemos. Este es el final del capítulo. Tuve una despedida un poco rápida, un poco abrupta en el video, pero es que estuve un poco nervioso a lo largo de toda la plática. Entonces, cuando terminó, simplemente la corté así como así. Y justo ahora estoy tratando de hacer una despedida un poco más apropiada, esperando que les haya gustado el capítulo y esperando que hayan disfrutado la plática tanto como yo la disfruté. Si fue así, no duden en sintonizarnos en el podcast. Espero poder continuar con esto. Espero tener las ganas para hacerlo. Pero sobre todo, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos. Muchas gracias.